Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte.
porque era lo que Dios quería y Dios le había mostrado que estaba equivocado, que estaba en el camino, en el camino incorrecto, ¿verdad? Que estaba luchando en contra suya en vez de a su favor. Y él estaba con esa lucha, ¿verdad? Y lo que hizo fue estar esos días orando, derramando su alma delante del Señor y derramando pues su vida y su situación delante del Señor. Y él clamaba. Y hoy veremos, en, en la porción que vamos a ver hoy, veremos algunos detalles sobre eso, ¿no? Sobre la oración de Saulo. Y, y vemos como mientras Saulo estaba allí en esa casa rogando al Señor durante estos 3 días, el relato nos continúa ahora y nos nombra a este nuevo personaje, ¿no? A este hombre, Ananías, un discípulo del Señor Jesús que vivía allá en Damasco. No sabemos el tiempo que llevaba o no, si fue uno de los de la diáspora o era alguien que ya residía allí. Recordemos que los judíos estaban muy extendidos por el imperio romano, bueno, incluso antes, desde los persas, ellos estaban muy extendidos por el territorio. Y este hombre lo que sabemos es que era un residente allí de Damasco, al cual el Señor se le aparece también, al igual que hizo con Pablo mientras iba de camino. Este hombre tuvo una visión que podemos ver aquí, que al igual que como ocurrió con Saulo, no fue un sueño, sino fue una visión, una aparición del Señor en la cual él tuvo un diálogo con Jesús, ¿no? Que es precisamente la porción que vamos a ver hoy. Tuvo un diálogo, una conversación con el Señor en la cual el Señor le hizo un mandato, ¿no? En, en esta porción vemos cómo el Señor Jesús manda a Ananías, se le aparece y le da una orden, Tienes que ir al encuentro de este hombre, al encuentro de Saulo y, y imponerle las manos y para que recobre la vista, ¿no? Hacer un milagro en él para que recobrara la vista, porque como hemos visto, él estaba ciego. Y en el versículo 11, que podemos ver, bueno, el 10 y el 11, el Señor se le aparece a este hombre, Ananías. Él responde inmediatamente, ¿no? Diciéndole, aquí estoy dispuesto. Y en el versículo 11 el Señor le dice este mandato. ¿Cuál era la misión para la cual lo iba a encomendar? Dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, ¿no? El Señor llama a Ananías y le encomienda esta misión. En resumen es esto, tienes que ir a donde está Saulo y obrar un milagro en él para que él recobre la vista, ¿no? Vemos más adelante cómo hace más cosas Ananías por Saulo, ¿no? Pero en resumen era esta. Pero si hay algo que me llama mucho la atención y me maravilla del texto, en este concreto, pero hay muchos a lo largo de la Biblia que me gusta cómo el Señor hace eso, ¿no? Es cómo el Señor da detalles, no escatima en detalles cuando envía a Ananías, cuando llama a Ananías y lo envía en busca de Saulo, ¿no? Le dice la dirección, la calle, entra en la casa a la persona que tenía que ir, ¿no? No escatima en detalles para asegurarse de a quién tenía que ir Ananías, con quién se tenía Ananías que ir a encontrar y obrar este milagro, ¿no? Dice, vete a la calle, dice, levántate y ve, le da estas 2 órdenes, levántate de donde estás y ve a ese lugar y le da todas estas indicaciones. A la calle derecha, busca en casa de Judas, seguramente lo conocería, por eso lo llama por su nombre, dice, a uno llamado Saulo, no cualquiera, el de Tarso, porque he aquí él ora, ¿no? Y si nos fijamos pues en este mandato que el Señor le da, podemos destacar varias cosas. Primero, fijándonos en los verbos que le da, el Señor le da una orden o 2 órdenes, si queremos decirlo, a Ananías, ¿no? Levántate y ve.
El Señor está ordenando, mandando a Ananías a una misión. Le está encomendando algo. Y lo hace por medio de esto. Levántate donde estás y ve a ese lugar. Luego no escatima, como hemos dicho, en detalle. Le dice específicamente a dónde tiene que ir. Me recuerda mucho a lo que el Señor hizo con Felipe cuando lo mandó al encuentro del eunuco, del etíope. Acércate a ese carro en concreto, ¿no? Ve a este lugar y acércate a ese carro, una vez que ya Felipe estaba allí, ¿no? Asegurándose de que fuera a la persona correcta. Y me llama la atención también el final del versículo 11. Si nos vemos en este mandato, el Señor envía a Ananías en busca de Saulo, se asegura de que vaya a Saulo, pero el texto nos dice que lo hace por un motivo. Dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Dice, ¿por qué? ¿Por qué lo envía el Señor? Porque he aquí, él ora. Pablo estuvo 3 días ayunando y derramando su alma delante del Señor por toda esta situación. Él lo había conocido allí en el camino, chocó con la realidad de que lo que ya dijimos antes, no estaba luchando a favor de Dios, sino en contra, y que ese Jesús, o a sus seguidores, a los que él perseguía, era realmente Dios mismo, era Dios, y que estaba luchando contra Dios, que Jesús era Dios. Y él estaba en su lucha, en sus remordimientos, en su conflicto. No se nos narra en ningún lugar los detalles de esa oración, pero podemos entender el alma angustiada de Saulo durante estos días, ciego, sin poder ver nada, estaba solo delante del Señor y estuvo todo este tiempo derramando, orando al Señor, pidiéndole dirección al Señor, porque cuando Saulo entendió que aquel que se le había aparecido era Jesús, que aquel al que estaba persiguiendo era Dios mismo, que estaba equivocado, él no persistió en su pecado, sino que vimos la semana pasada que qué fue lo que hizo Saulo. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo se rindió, se entregó al Señor y se puso a disposición de su voluntad. El Señor solo le dijo, entra en la ciudad y espera. Ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo, estos días, seguramente estaba buscando de continuo la dirección del Señor. Señor, seguro que en su oración en estos días repetiría muchas veces, ¿qué quieres que yo haga ahora? ¿Qué quieres? Él estaría preguntándole una y otra vez al Señor por su voluntad, qué quería hacernos. Y me llama la atención que lo que motivó en cierta manera al Señor a enviar a Ananías a buscar a Saulo para que hiciera esto, para que ya lo restaurara, era que Saulo estaba orando. Saulo estaba intercediendo, rogando al Señor. Y es me llama mucho la atención y me enseña a cómo nosotros debemos de persistir en la oración y persistir en la oración buscando la voluntad de Dios, haciendo en nuestras oraciones esto mismo que Saulo seguramente hacía. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo decida? Buscando en nuestra oración la guía y la voluntad del Señor, que el Señor nos enseñe, nos muestre y nos ayude a encontrar su voluntad, ¿verdad? A alinear nuestra vida con su voluntad. Es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Por eso envió a Ananías. Lo envió porque él estaba orando, pidiendo la dirección del Señor. Y el Señor nos muestra aquí a través de su palabra cómo es que Pablo estaba rogando intercediendo y pidiendo al Señor por su voluntad, porque le guiara, porque le mostrara qué quería que hiciera ahora. Lo vemos en el versículo 12. Dice que él ora, dice, y ha visto en visión a un varón llamado ¿cómo? Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor en su misericordia le mostró a Saulo en sus días de oración lo que acontecería, ¿no?
esto va a suceder, ¿no? Le mostró eso que el Señor iba a hacer con él. Pero él oraba, él rogaba delante del Señor, buscaba su dirección, su voluntad. Y el Señor, en su tiempo, contestó su oración enviando a Ananías a hacer esto, ¿no? Y Ananías, claro, todo esto es la conversación del Señor con Ananías. Lo está encomendando, lo está mandando. Pero claro, ahora resulta que Ananías responde al Señor porque Ananías le entró un poquito de miedo. Dice en el versículo 13, 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Dice, y no solo eso, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Cuando el Señor le dijo a Ananías a quién tenía que ir a buscar, en quién tenía que hacer este milagro, ¿no? Ananías conocía de Saulo, ¿no? Nos lo dice aquí, es que he oído mucho de este hombre, sí. He oído mucho y lo que he oído no es bueno. Ananías le entró el temor, le entró la duda por quién era Saulo, ¿no? Por lo que Saulo estaba haciendo, ¿no? Nos muestra aún más cómo la fama de Saulo le precedía, ¿no? Aquello que estaba haciendo en Jerusalén, su obra en contra de la iglesia, le estaba precediendo, ¿no? Y Ananías, un poco parafraseando su respuesta al Señor, en contexto nuestro, sería como si Ananías le dijera al Señor, Señor, ¿no te habrás confundido? A lo mejor te equivocaste, no es este hombre, porque es que tú sabes quién es, Señor. Tú puedes imaginar la lucha y el temor de Ananías, ¿no? Saulo estaba obrando de una manera, como ya dijimos, no vamos a estar repitiéndolo, de una manera muy brutal y cruenta contra los creyentes. No tenía piedad ninguna, ¿no? Y los discípulos lo sabían, ¿no? Y sabían que venía allí a Damasco a eso. Por eso Ananías tenía estas reservas, ¿no? Este temor, esta duda. Pero a pesar de sus dudas, de su temor, Ananías lo hizo correcto. Le preguntó al Señor. Llevó su duda, su anhelo al Señor o su temor al Señor. Señor, seguro, es que este hombre, mira quién es, tal. He oído de él todas estas cosas, lo que ha hecho, ¿no? Lo que hizo allá en Jerusalén y que viene aquí. Él derramó su duda delante del Señor. Y el Señor, en su misericordia, en su gracia, mm, mm, contestó a Ananías, como veremos ahora, con una doble respuesta, por decir. Por un lado, confirma su orden, su mandato. Vamos a verlo en los versículos siguientes, ¿no? En el 15 al 16, y 15 y 16, ¿no? El Señor responde así ante la duda y el temor que Ananías le muestra, le presenta. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ante la duda y el temor que le surge a Ananías ante el mandato del Señor, conociendo lo que era Pablo y lo que estaba haciendo, el Señor le hace dos cosas. Primero, confirma la autoridad. Te estoy mandando, ve. La orden es que vaya, no, obedece. Eso es lo que tienes que hacer, ir. Pero el Señor, en su gracia, no solo lo ordena ir y punto, yo soy el Señor y haz lo que yo digo y ya está, sino que en su gracia le explica el porqué. Ve, pero en su misericordia le extiende la respuesta, ¿no? Vemos cómo el Señor también tiene cuidado de Ananías, ¿no? De su temor, responde en cierta manera a su temor y su duda para alentarlo, ¿no? Para hacerle entender que obedezca, ¿no? Que merece la pena ir. Y lo que le dice es esto, primero le confirma la orden, yo soy el Señor, te estoy diciendo que vaya, ve,
te dije que te levantaras y fueras a este lugar, ahora te digo, te vuelvo a recalcar que vayas, ¿no? Yo soy el Señor, te estoy dando un mandato, una orden, ve. Eso nos muestra a nosotros o nos llama a nosotros, es un ejemplo más de todos los que hay en la Biblia, de que nosotros no estamos para estar discutiendo ni rebatiendo con Dios sus mandatos, sus ordenanzas, sus, perdón, ¿cómo iba a decir? Sus mandatos o aquello, o su, hay contra, se me digan. Bueno, lo que el Señor nos manda. Estaba buscando una palabra, ahora se me fue por los nervios. No estamos para discutir con el Señor, no estamos para rebatirle, no estamos para negociar con Él. Cuando el Señor nos manda algo, cuando el Señor quiere algo de nosotros, cuando el Señor nos da un mandamiento, perdón, esa es la palabra que estaba buscando, un mandamiento, es para que lo cumplamos. Él es el Señor, Él es el soberano, Él ve lo más allá, más atrás, Él tiene todo el conocimiento y sabe y quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, obedece. No discutas, no rebatas, obedece. El Señor te está mandando algo, no lo hace a probar, por si acaso. Lo hace con todo conocimiento de causa, porque es lo mejor para nosotros, porque es lo mejor para sus propósitos, para su plan. Obedece, obedece, ¿no? Y ahora no vamos a entrar en ello, pero podríamos dedicar, una serie entera a la obediencia y ver ejemplos de consecuencias de no hacerla y las bendiciones de sí hacerlo, ¿no? El Señor quiere que lo obedezcamos, ¿no? Y Él se lo recalca con una simple palabra aquí, ¿no? Ve otra vez. Te dije que fuera, tienes que ir, ve. Pero como dije, el Señor extiende en su misericordia, su gracia, hacia Ananías y le da detalles, ¿no? Y los detalles que le da es el propósito, el motivo por el cual está enviándolo, es porque Él tiene un plan para Saulo. Él tiene propósitos para el llamado de Saulo. Hay un plan para la vida de Saulo o para el resto de la vida de Saulo. Y el Señor se lo muestra a Ananías, se lo revela, ¿no? Para que Ananías entienda y seguramente para se anime y se conforte también a hacer o a obedecer el mandato del Señor, ¿no? Y lo que vemos es que le dice dos cosas. ¿Por qué Saulo? ¿Por qué tiene que ir a Saulo? ¿Por qué llamó a Saulo? Y después, ¿para qué? ¿Para qué quería Saulo, ¿no? Lo primero que vemos es que dice, ve, y continúa la frase diciendo, porque instrumento escogido me es este, ¿no? Saulo era un instrumento en las manos del Señor, o iba a ser un instrumento en las manos del Señor. Lo sabemos. La semana pasada también lo estuvimos diciendo un poco por encima, ¿no? Nosotros que ya conocemos el resto de la vida de Saulo, sabemos cuánto fue utilizado Saulo para implantar en los cimientos de la iglesia, no solo creando iglesias, evangelizando por todo el mundo conocido en esa época, sino también en cuanto a la doctrina, ¿no? Todo lo que el Señor le reveló a él doctrinalmente, las enseñanzas, cómo utilizó todo su conocimiento que Pablo tenía para mostrarle el verdadero evangelio, ¿no? Que todo eso apuntaba a Cristo, y fue Pablo un instrumento muy útil en su época y hoy en día, porque hoy seguimos estudiando la palabra del Señor que a través de él fue preservada, ¿verdad? Que fue dada por el Señor a través de Saulo y que hoy es útil y fundamento en nuestra fe, ¿no? Pablo iba a ser un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Y para qué? Útil, ¿para qué? Continúa diciendo, vete porque Él es un instrumento escogido para una gran tarea. Y la tarea es porque Él va a llevar mi nombre, Él iba a ser testigo en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él va a ser un instrumento muy utilizado para ser testigo mío, testigo de Jesús. Aquel al que Saulo estaba persiguiendo, aquel a que él negaba, ahora él va a ser un testigo mío delante de los gentiles
y de los judíos e incluso de reyes. Él será un testigo mío. Será utilizado de una manera tan grande que será un testigo mío, ¿no? Y continúa diciendo en el 16, un texto que siempre me ha chocado y tengo hasta, ciertas, no alcanzo a entender de todo por qué dice el Señor esto aquí, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Saulo, Jesús le está diciendo a Ananías esto. Saulo, ve a Saulo. Yo sé perfectamente quién es Saulo y lo que ha hecho, pero él es un instrumento escogido por mí. Él va a ser utilizado por mí a partir de ahora para hacer una gran tarea, una gran labor. Va a ser un testigo mío en todo lugar, en todo el pueblo, entre las naciones gentiles, entre el propio pueblo de Israel, los judíos, incluso delante de los reyes, ¿no? Él va a ser un testigo mío. Y no solo eso, también otro propósito es que por el cual Pablo, en el cual Pablo, a través mm, de esa vida de servicio al Señor, siendo una herramienta útil en sus manos, también iba a ser él enseñado de alguna manera, porque él iba a sufrir, a ver cuánto le iba a ser necesario a Saulo padecer por causa de Cristo, ¿no? Jesús da estas razones a Ananías, ¿no? Y vuelvo a lo de antes. El Señor cuando nos manda algo no lo manda de balde, no lo manda sin razón. Él tiene sus motivos. A veces te los puede explicar, otras no. Otras simplemente por fe, por obediencia debemos obrar conforme a lo que nos dice. Pero aquí en este caso tuvo la deferencia, tuvo la misericordia, la gracia de explicarle a Ananías el motivo de por qué tenía que obedecerle e ir en busca de este hombre que oraba, que clamaba a él buscando de su dirección, ¿no? Será un instrumento útil en mis manos para esta tarea. Pero es más, él mismo va a vivir en sus carnes, va a sufrir en su propio cuerpo, en su propia vida, cuánto es necesario sufrir y padecer por causa de mí, por causa de mí, ¿no? Y como digo, este texto a veces no termino de alcanzar el motivo. No sé si el Señor en alguna manera quería castigar a Pablo por lo que había hecho o simplemente mostrar en su vida, mostrar a través de la vida de Pablo, no solo a él, sino también a nosotros, eh, el hecho de que todo aquello que Pablo hizo en contra de Cristo, el Señor lo cambió para ser un instrumento precioso en sus manos, una obra tremenda a través de él, y que todo eso, que ese cambio, a pesar de todo el sufrimiento que vino a la vida de Pablo, en su vida después, merecía la pena, ¿no? No sé, puede que las dos cosas, puede que por la segunda. El caso es que el Señor también quería mostrarle a Pablo que él iba a padecer por causa de su nombre, ¿no? Y Pablo mismo nos lo recuerda o lo recordó hablando con los corintios, cuánto padeció. Esto que el Señor Jesús le está diciendo aquí a Ananías, en cierta manera no, es una profecía de lo que Pablo iba a vivir en los años siguientes, en su ministerio, en su vida, ¿no? Y Pablo nos lo relata cuando habla con los corintios. Vamos un momento a 2 de Corintios, capítulo 11. Del 21 en adelante hasta el 33. Vamos a leerlo rápido, no vamos a entrar en todos los detalles, pero vemos cómo en este texto o Pablo relata a los corintios haciendo defensa sobre él, sobre su apostolado, ¿verdad? Sobre aquellos que le rebatían, aquellos que estaban introduciéndose en la iglesia y atacándolos. Hace su defensa y dice esto, ¿no? Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, para eso fuimos demasiado débiles.
Pero en lo que otro tenga osadía, hablo como en locura, también yo tengo osadía. Dice, son hebreos, hablando de estos que le atacaban, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco hablo, yo más. Dice, y continúa a relatar su palmarés, su vamos, todas las medallas que tiene Pablo o que tenía Pablo por servir a Cristo. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, dicen peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Y sigue, y sigue relatando. He padecido un montón de cosas, he padecido de todo por Cristo. Dice el 29, ¿quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad, ¿no? También en el 28 dice que además de todos estos sufrimientos y padecimientos, también pesaba sobre él la preocupación por los creyentes, por las iglesias. Pablo no solo había padecido todas estas cosas por causa de Cristo, sino también sentía esa carga por los creyentes, que también padecían, sufrían, tenían sus luchas espirituales, y él tenía esa carga también por ellos, ¿no? Pablo padeció y sufrió mucho por amor del Señor y por amor a las almas, ¿no? Y Pablo, como dice, nos dice también, creo que era en Filipenses, todo eso, todas estas cosas para él, da igual, no le importaron, porque para él ganar a Cristo, tener a Cristo, era mayor que cualquier otra cosa, ¿no? En otros lugares nos dice que me he desgastado por predicar a Cristo, me he desgastado por amor a vosotros y es que aún me entregaría a mí mismo. Pablo cambió al 100% su actitud, de ir en contra de Dios, aunque para él estaba yendo a favor de Dios, en contra de Jesús, o vamos a decir, estaba yendo en contra de Jesús, de los seguidores de Jesús, se convirtió en un seguidor 100% entregado a Jesús. No le importaba perder su vida, gastar su vida por ser esto que el Señor le estaba diciendo a Ananías, un instrumento útil, un testigo suyo entre los gentiles, entre los judíos, incluso delante de reyes, será mi testigo. Pablo lo hizo así. Pablo entregó su vida por entero a la causa de Cristo, a la causa del Evangelio, a predicar a Cristo por amor al Señor, ¿no? Y yo personalmente creo que algo que motivó a Pablo también, o lo impulsó grandemente a hacer así, eh, era, era, era lo que él había sido antes. Él había no se está cortando. Bueno, se parece que es como si estuviera cortando. Él había tenido un celo inmenso por Jehová, por la fe judía, por el testimonio judío, por obrar en favor del Señor. Tenía un celo brutal y obró de esa manera, pensando, la manera aquella equivocada, persiguiendo a la iglesia, pensando que estaba obrando al favor de Dios, que estaba siendo un instrumento en las manos del Señor. Pero el Señor le mostró que estaba totalmente equivocado, que estaba realmente luchando contra Dios y estaba siendo un enemigo de Dios, no un heraldo suyo, sino todo lo contrario, un enemigo. Y Pablo, su vida anterior fue un motivo, un impulso que le ayudó a, no ahora con el mismo anhelo o celo que servía anteriormente al judaísmo, sino aún más se entregó a Cristo
y se dio por entero, ¿no? Él le entregó su vida por entero a hacer esto, un testigo del Señor. El que era el perseguidor de los testigos de Jesús se convirtió ahora en un proclamador y un testigo de Jesús allá donde el Señor lo envió, donde el Señor lo mandó, ¿no? Y es impactante, es maravilloso ver el cambio en la vida de Pablo, la obra que Dios hizo en la vida de Pablo, cómo lo cambió, cómo lo transformó de tal manera, ¿no? De ser un enemigo suyo, de la iglesia, de los creyentes, a hacer esto ahora, ¿no? Lo que él fue después. Un hombre entregado por 100%, se entregó por la causa de Cristo. Él llegó a decir si pudiera él perderse, condenarse por la eternidad, para que toda su nación, todos sus hermanos judíos fueran salvos, lo haría. Hasta ese punto llegaba el amor y la entrega de Saulo por eso. Ahí estaba mostrando el amor por las almas perdidas, ¿no? Por aquellos que estaban perdidos, en este caso concreto, por sus hermanos con judíos, ¿no? Aquellos que aún se resistían a entender, a ver que el Mesías prometido en las Escrituras, el Rey de Reyes, el Salvador, el Cristo, ya había venido, que era Jesús, que había venido y que nos había mostrado el camino, ¿no? Y que el Evangelio lo habían abierto también a las naciones. Es sin duda maravilloso la obra que el Señor hizo con Saulo. Y el Señor Jesús, volviendo al texto de Hechos, se lo mostró a Ananías. Le mostró a Ananías el instrumento que Saulo sería. Se lo dijo. Es que este hombre va a hacer esto. Yo lo voy a utilizar para esto. Él será esto. Y él mismo padecerá, sufrirá en su cuerpo, en su carne, en su vida, esa persecución que él mismo también, del que él era herramienta, ¿no? Lo va a sufrir, él padecerá por causa de mi nombre, pero lo padecerá, lo hará, porque es un instrumento escogido. Ve, ¿no? ¿Qué es lo que hace Ananías cuando el Señor le cuenta todo esto, verdad? Le dice el propósito. Ananías, vemos en el versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Ananías cuando el Señor le contó todo esto? Obedeció. Ananías fue obediente. El Señor le explicó todo esto y dijo, voy, sí, Señor, vale, no sigas, voy. Entendió y vemos que Ananías no fue a regañadientes, sino que Ananías entendió lo que el Señor hizo con Saulo, lo que Saulo había hecho. Ananías fue, a pesar de que tenía esas dudas, una vez que el Señor le explicó llegó allí a casa de Judas, a encuentro de Saulo, llegó con un pensamiento totalmente cambiado sobre Saulo, sobre ese hombre, ¿no? Dice que cuando él llega allí le dice, hermano Saulo. Cuando habla con Jesús y se refiere a él, le dice, he oído de este hombre, un extraño para él, ¿no? Este hombre, que es malo, que es perseguidor, que nos ha hecho daño a los creyentes, que es perseguidor de la iglesia, que Señor, que va en contra tuya, de este hombre. Pero cuando ya llega Ananías a la casa, a Saulo le dice, hermano Saulo. Ananías comprendió la obra que Dios había hecho con Saulo, que Saulo ya no era el mismo, que Dios había hecho una nueva criatura con él. Lo entendió que ese que era su enemigo, ahora ya no era su enemigo, ahora era su hermano en Cristo, porque había recibido al Señor, había recibido a Cristo. Imagínate la escena.
Saulo estaba en esa casa, llevaba 3 días sin ver, sin comer. Imagínate, estaría debilitado de tanto, de tanto tiempo estar sin comer ni beber, orando, orando, anhelando, angustiado por lo que ya estuvimos diciendo, ¿no? Por toda esta situación que se le vino arriba de su mente, lo que había hecho, todo, todo. Él estaría en esa angustia buscando de la dirección del Señor sin poder ver nada, ciego. Y de repente alguien viene, le toca y le dice, hermano Saulo. Y le habla. Las palabras que escucha de este hombre es, hermano Saulo, he venido, el Señor me ha enviado. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús dice que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recobras la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? Me emociona ver este cambio en la vida, en la visión de Ananías sobre ese hombre, ¿no? Y cómo llegó allí y le trató con ese amor que solo Dios da. Hermano Saulo, el Señor me envió para que sea sanado, para que sea restaurado, para que sea lleno del Espíritu Santo. He venido para hacer esto. El Señor me ha enviado para bendecirte, para restaurarte, para confortarte, ¿no? El Señor me ha enviado para esto. El Señor Jesús, y se lo recuerdo una vez más, el que se te apareció allí en el camino, cuando venía. Imagina a Saulo, ¿no? Cuando escuchó eso, ¿no? Cuando escucha esa voz en medio de esa oscuridad en la que estaba, ¿no? Y dice que el resultado de esta obediencia de Ananías, del ser obediente, de ir y hacer el mandato del Señor a pesar de sus temores, a pesar de esas dudas, él fue con este amor, entendió la obra que el Señor había hecho en Saulo y fue obediente. El resultado fue la bendición de un hombre, la restauración de un hombre que estaba angustiado, que estaba atormentado y que estaba deseando buscar la voluntad o recibir dirección del Señor, ¿no? Y Ananías fue utilizado como instrumento para fortalecer a Saulo, para confortarle, para animarle, para sanarle de su ceguera, ¿no? Dice, nos continúa diciendo el versículo 18 que una vez Ananías lo toca, le habla, él es lleno del Espíritu Santo, dice, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Saulo recibió la vista en ese momento, y el Señor obró un milagro a través de Ananías y Saulo se levantó. En el versículo 19 también nos dice que dice el versículo 19, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y después dice, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. En ese encuentro con Ananías, Saulo fue sanado de su ceguera, fue lleno del Espíritu Santo, fue confortado física y espiritualmente, porque después de eso él se bautizó y después también volvió a comer y a beber, a recobrar fuerzas, a retomar el aliento, ¿no? Acabó ese sufrimiento que tenía, esa angustia que tenía, por la incertidumbre, por el querer saber y conocer la voluntad del Señor. El Señor envió a Ananías para hacer esta obra en él, ¿no? Y para que Saulo fuera bautizado, ¿no? El versículo 18 nos dice cómo Saulo, después de que él fue tocado por Ananías y recibir la vista, se levantó. Se levantó de estar angustiado, ¿verdad? De estar allí derramando, ¿no? Recobró fuerza, se puso en pie. Y hizo eso y lo primero que hizo, una vez recobrada la vista, una vez haberse puesto en pie, haberse levantado, fue dar testimonio de su fe, dar testimonio de su cambio, dar testimonio de su nuevo nacimiento, dar testimonio de que él era ahora
un seguidor de Cristo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo termina el versículo 18? Fue bautizado. Allí, no, allí fue bautizado para testimonio a los que estaban allí, a los que el círculo que estuviera alrededor de él, para dar testimonio de que él ahora era un hijo de Dios. Él era un creyente en Cristo eh, que había, eh, que había creído en el Señor Jesús, ¿no? Que él era ahora un seguidor de Cristo, ¿no? Lo hizo incluso antes de comer, antes de volver a tomar alimento, ¿no? Fue algo inmediato, ¿no? Saulo, o motivado el Señor, o motivando el Señor a Saulo, como quiera que fuera, lo primero que quiso hacer fue, una vez que fue restaurado de esta manera, fue dar testimonio de que él era uno más de aquellos, ¿no? Que el perseguidor se había convertido ahora pues en perseguido por los que continuaban con la tarea de perseguir a los creyentes, ¿no? El perseguidor se había convertido ahora en un seguidor de Cristo, ¿no? Y el 19 continúa diciéndonos, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, ¿no? Saulo estaba débil de tanto tiempo sin comer ni beber y volvió a recobrar fuerzas, tomó alimento. Y dice que el versículo 19 que estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿no? Después de este encuentro maravilloso, de su bautismo, de todo esto que había sucedido de la entrada o antes de entrar a Damasco ahora, de su nuevo nacimiento, Saulo estuvo algunos días allí con los discípulos, y aunque aquí no se nos dice, en Gálatas, Pablo nos relata un poco esta historia, ¿no? Él, una vez más haciendo defensa de su testimonio, de su apostolado, en ese relato de Gálatas, ya lo veremos la semana que viene, él narra cómo el Señor lo convirtió, fue a su encuentro y lo quería para ser utilizado por él. Y Pablo allí en Gálatas concretamente dice de dónde viene o de quién recibió el evangelio que él después predicó. ¿Quién le dio el testimonio? ¿Quién le explicó el evangelio a Pablo para él luego llevárselo al resto, ¿no? Para él llevárselo a los demás, ¿no? Y lo digo porque en el versículo 19 termina diciendo esto, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y el 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿no? Ese enseguida fueron años después, no fue enseguida. Y es lo que en Gálatas Pablo relata, ¿no? La semana que viene lo veremos en detalle. Lo importante, y veremos este evangelio que Pablo predicó, de dónde le vino, por qué Pablo también era apóstol, su autoridad, por qué tenía esa autoridad, quién se la había dado. Lo veremos la semana que viene, ¿no? Y veremos cómo Saulo, aunque hayan pasado 3 años, igualmente desde temprano, desde muy temprano, él comenzó a hacer aquello para lo que el Señor lo había llamado, para aquello para lo que el Señor lo quería, ese instrumento útil. Desde pronto en el Evangelio, desde su pronto nacimiento, él comenzó a ser testigo de suyo, ¿no? Y empezó allí, en Damasco, por aquella ciudad a la que iba a buscar a creyentes, a los que iba a perseguirlos. Él comenzó allí su ministerio, ¿no? Y luego veremos cómo ese ministerio tuvo sus pausas, sus detalles, sus historias, y lo veremos a lo largo del libro de Hechos, ¿no? La parte de la predicación de Pablo, salvo esta de Damasco, ya le toca a otros hermanos más adelante, ¿no? Ya entrarán en la parte del libro de Hechos que relata los viajes de Pablo y su ministerio más concretamente. Pero aquí vemos los inicios, ¿no? Y quisiera destacar de todo esto, ¿no?
la maravilla de la obra, de la gracia, la misericordia y el poder transformador del Señor, como este hombre, eh, que la verdad yo nunca le he oído, siempre recordamos a Pablo, y gracias a Dios que lo recordamos por sus partes buenas, pero parece que olvidamos quién era antes, ¿no? Y es algo muy bueno. O sea, al final en su vida él compensó con creces, ¿verdad? El mal que hizo. Pero es maravilloso recordar quién era antes y quién llegó a ser después, porque nos muestra esa transformación que el Señor hizo en su vida, ¿no? ¿Quién era ese hombre y en qué acabó convirtiéndolo el Señor, verdad? Un enemigo suyo, una espada que mataba figuradamente, no sé si él los mataba personalmente, pero los llevaba a la muerte. Pero entiéndanme el ejemplo, una espada que mataba a los creyentes, convertido después en una herramienta de proclamación, una espada, pero de la palabra de Dios, ¿no? Una herramienta en las manos del Señor para ser de testimonio, de edificación y de proclamación del Evangelio de Jesucristo por todo el mundo, y no solo el mundo, sino a través del tiempo, ¿no? El Señor, como dije antes, tenemos gran parte del Nuevo Testamento, fue escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo obviamente, pero escrito por Pablo, y siglos después, hasta que el Señor venga, esas palabras inspiradas, escritas por Él, seguirán siendo de bendición y de riqueza espiritual para todos los creyentes hasta que el Señor venga, ¿no? Para el Señor no es imposible, para el Señor nadie es imposible, ¿verdad? No hay hombre ni mujer mala que no pueda recibir el perdón de la sangre de Cristo, que pueda ser restaurada por la sangre de Cristo y que pueda ser transformado en una herramienta útil en las manos de Cristo, ¿no? Solo hay que hacer como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo desde el principio, desde su encuentro con el Señor, se rindió a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Y lo cumplió en su vida. Esa frase, esa pregunta inicial en su conversión fue una constante en la vida de Pablo. Se entregó por entero a hacer lo que Dios quería que hiciera en su vida. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a aprender del ejemplo de Pablo, ¿verdad? Y a imitarle en todo lo que él imitó al Señor Jesucristo. El Señor le bendiga. Amén. Qué ejemplo tan glorioso de lo que pasa en una vida cuando conoce a Cristo, recibe propósito, recibe la vida con mayúscula, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor por su palabra. Y después cantaremos un corito y estaremos despedidos. Mario, ¿quieres despedirnos en una oración? Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Esta tarde, Señor, queremos responder como Pablo, Señor. Danos la fuerza y ponemos de nuestra parte, Señor, para decir también: aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, porque queremos servirte, queremos honrarte y glorificar tu nombre, y que haga un cambio en nuestra vida, Señor, porque tú has llegado para transformarnos, Señor, y para usarnos para tu gloria. Queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.